Uno de los temas relevantes para la libertad de expresión es la libertad de prensa y de medios de comunicación. La primera forma en que nos enteramos nosotros de las noticias es a través de la radio en las mañanas o de la televisión o más tarde del internet viéndolo a través de las redes sociales. Pero en todo caso, esto es lo que nos mantiene en vínculo con el mundo. Entonces, el tener un flujo permanente de información es fundamental. Fundamental para nuestra vida diaria, fundamental para nuestro trabajo, pero hoy también fundamental para el desarrollo. En las metas de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, las 17 metas establecidas para el año 2030, hay una que es interesante, que es la meta 16. La meta 16 dice que establece como condiciones para el desarrollo varios temas. Las sociedades, dice, tienen que estar en paz, deben ser incluyentes, deben garantizar acceso a la justicia, tener transparencia y garantizar acceso público a la información. Ese acceso público a la información implica muchas cosas, implica tener bibliotecas, implica tener sistemas educativos, pero especialmente implica tener una prensa libre. Si la prensa no es libre, no es realmente un acceso público a la información, sino es un acceso a la información que decide alguien, a la información que nos está sugiriendo quien controla a la prensa. Entonces, tener acceso público a la información implica no solo tener una gran prensa, sino que ésta opere libremente. Y opere libremente dentro de un principio que siempre se insiste en la libertad de expresión, que es el principio de diversidad y pluralismo. Tiene que haber diversidad de medios y pluralismo de ideas y de posiciones y de filosofías y de tendencias. ¿Por qué? Porque eso le da la posibilidad al auditorio, a quien recibe la información, a contrastar, a comparar, a hacer su propia opinión, a pensar por sí mismo o sí misma. Esto es importante porque no es que alguien tenga la verdad y nos la traslade automáticamente, sino el pensamiento es algo que construimos todos los días. Y construimos uniendo partes de lo que vamos recibiendo y vamos aceptando y reconociendo. Si no lo aceptamos como real, como algo en lo que creemos, entonces no puede ser parte de nuestro pensamiento. Y cuando se viola esa diversidad y pluralismo es cuando más bien hay inducción. Es cuando, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial con Goebbels, quieren inducir a un pueblo, solo dándole un tipo de pensamiento, un tipo de ideas, un tipo de filosofía y conducirlo y manejarlo como rebaño. Y eso es lo que no podemos permitir de nuevo. La idea es que hoy debemos de promover un pensamiento libre y promover un pensamiento de serio de cada quien, reflexivo. Y esto implica dar esa diversidad. A veces nos gusta lo que oímos, a veces no. A veces hay una prensa de mejor calidad que otra. Pues sí, eso así es. Pero lo importante es que el público, la audiencia, tenga la posibilidad de hacer ese análisis de calidad, de hacer un análisis ético de la prensa, de cuestionar y de criticar. A veces hay noticias falsas. Hoy está de moda llamarle a nuestra era el periodo de la posverdad. Líderes políticos que abiertamente mienten y la prensa que retoma esa mentira y la traslada. Pues necesitamos un público que pueda discernir y pueda pensar y pueda diferenciar. Pero no necesitamos silenciar a la prensa, sino más bien necesitamos hacer mentes más activas y más dinámicas. Y en esta libertad de prensa y en esta diversidad y pluralismo, uno de los peligros más grandes es la violencia contra las y los periodistas. Las y los periodistas tienen lo que se llama el periodismo investigativo. Y muchas veces denuncian corrupción, denuncian malos manejos del Estado, ya sea en manejos de fondos o en toma de decisiones. Y en esas denuncias se están corriendo riesgos. Y el número de asesinatos de periodistas, tenemos más de 848 periodistas asesinados en la última década. En el mundo de los que hemos registrado, probablemente son mucho más. Pero hay este número registrado. Esto es grave, porque claro, la idea no es solo asesinar a una o un periodista, sino es intimidar al gremio, a todos los demás. Por eso es que nosotros no podemos permitir que los actos de violencia continúen.
Y en los actos de violencia hay muchos elementos que están envueltos, del origen del acto, quién lo hizo, si es en una zona de guerra o en una zona de conflicto o en una zona de crimen organizado como el narcotráfico. Pero el factor más importante y el que insistimos siempre es la obligación del Estado de investigar. ¿Por qué? Porque es la impunidad la que genera más violencia. Cada caso de actos de violencia contra la prensa que no se investiga es la invitación a que muchos actos más sucedan. Entonces, el primer factor en la prevención de la violencia contra periodistas es garantizar un sistema de justicia que responda ágilmente y con certeza a estos actos, que investigue profundamente no importa cuál fue el origen, si fue agentes de seguridad o fue gente privada o personas con intereses económicos o fue el narcotráfico, no importa cuál es el resultado. Lo importante es que se dé la investigación y que el Estado cumpla con su obligación de investigar y de procesar a los responsables. Este es el tema más importante. Por eso es que incluso se ha declarado el 2 de noviembre el Día Internacional en contra de la impunidad de actos de violencia contra la prensa, porque precisamente es un día fundamental para recordar que eliminar la impunidad es una prioridad. Si queremos mantener una prensa libre, diversa y plural, activa, dinámica, si queremos mantener la libertad de expresión para todo el mundo y cumplir con las metas del milenio que hoy nos demuestran que hasta el desarrollo está sometido a tener información pública, a tener acceso público a la información, entonces también debemos de garantizar la investigación y la justicia en todos los actos de violencia contra la prensa. Esta es una condición para poder decir que reivindicamos una prensa libre, reivindicamos la libertad de acceso a la información y reivindicamos las posibilidades de un pueblo estar informado y participar del desarrollo y de las metas de desarrollo sostenible 2030.